Mayday, catástrofes aéreas, aterrizaje milagroso. Esta es una historia real. La reconstrucción de los hechos se basa en los relatos de testigos presenciales. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir en un avión? Quizás esto. Aquí arriba no hay suficiente oxígeno para sobrevivir. Un viento helado con la fuerza de un huracán sopla en el interior de la cabina. Aloha 243. La tripulación del vuelo pide auxilio, pero nadie les oye. Y el avión se dirige hacia una montaña. Aunque parezca una pesadilla, no lo es. Fue la realidad que vivieron las personas que se encontraban a bordo del vuelo 243 de Aloha Airlines. ¿Aloha 243 siguen en el aire? El veredicto de la investigación sacudió los cimientos del negocio de las líneas aéreas. Este accidente cambió la historia de la aviación. Mayday, catástrofes aéreas, aterrizaje milagroso. Hay personas que deciden aventurarse en ese angosto espacio que existe entre la vida y la muerte. Es un lugar aterrador. Los surfistas acceden al mismo persiguiendo olas asesinas. Pero ocasionalmente el destino conduce a gente normal y corriente y no solo a los buscadores de emociones fuertes, a esa misma zona letal en la que la vida pende de un hilo. Eso fue lo que sucedió la tarde del 28 de abril de 1988 en los cielos de Hawái. A la 1 de la tarde el vuelo 243 de Aloha Airlines se disponía a partir. Un Boeing 737 estaba ya en la pista de despegue del aeropuerto Hilo en la gran isla de Hawái, la que se encuentra más al sur del archipiélago. La duración del vuelo 243 con destino a Honolulu en la isla de Oahu era de tan solo 35 minutos. Para dar servicio a las islas, los aviones de Aloha trabajan muy duro. Los vuelos son muy cortos, pero se efectúan infinidad de ellos. Este avión había estado yendo y viniendo entre las islas desde una hora muy temprana. El siguiente sería su 9º vuelo del día. La tripulación llevaba muchos años haciendo ese trabajo. Aloha 243. Te recibo. Hacía ya 11 años que el capitán Bob Schonsteimer volaba con Aloha Airlines. Mimi Tompkins, su primer oficial, esperaba ascender a capitana después de casi 9 años en la empresa. ¿Y sabes algo más de eso? Todos los auxiliares de vuelo poseían también una larga hoja de servicios, pero ninguno tan extensa como Clarabel Lansing, a quien todo el mundo llamaba simplemente CB. Señor Kainer, bienvenido. Siempre es un placer verte, CB. Ya veo que nos has traído un poco de buen tiempo. Por supuesto, no podía ser de otro modo. Permítame ayudarle con esto. Sí. CB era la jefa de cabina de pasajeros, la sobrecargo. Michelle Honda, una veterana que llevaba 14 años trabajando como auxiliar de vuelo, era la número 2. Jane Sato Tomita ocupaba ese puesto desde hacía 19 años. Era una de las tripulaciones más experimentadas que existían y viajaba a bordo de un avión que había cubierto los trayectos entre las islas de Hawái sin problema alguno durante 19 años. ¿Interruptores? El aparato tenía a sus espaldas casi 90.000 vuelos. En aquel momento tan solo otro 737 en todo el mundo superaba esa cifra sin precedentes. Comprobado. Los viajeros no tenían motivos para temer, sabían que estaban en buenas manos. Hasta que Gail Yamamoto, vio algo que le hizo detenerse. ¿Pero qué fue lo que le preocupó? ¿Y hasta qué punto debía sentirse intranquila? ¿Digo algo? Patricia Aubrey vivía en Hilo, pero aquel día tenía una cita en Honolulu. Aunque en un primer momento decidió sentarse en la parte delantera del avión, en la fila 1, por alguna razón se sintió incómoda y prefirió ocupar un asiento más atrás. Finalmente escogió un sitio libre de la fila 17. A la 1:25 el vuelo 243 ya está preparado para despegar. Durante los despegues y los aterrizajes el avión solía temblar mucho y el ruido que producía era ensordecedor, pero la tripulación y los pasajeros habituales habían terminado acostumbrándose. ¿Por qué debían preocuparse? Salida de Aloha. Aquí Aloha 243 ascendiendo a 3.000 pies.
Entendido. Aunque era el capitán, Bob Schonsteimer decidió encargarse de las comunicaciones por radio con el Centro de Control de Tráfico Aéreo. Mimi Tompkins pilotaría el avión hasta Honolulu. La mayor parte del vuelo se invertía en ascender hasta la altitud de crucero. El avión tardaba 20 minutos en alcanzar los 7.300 metros. Para muchos pasajeros, planear sobre el Pacífico formaba parte de la rutina diaria. Era el caso, por ejemplo, de Howard Kitaoka, un vendedor que ocupaba la fila 5. Howard solía hacer aquel viaje muy a menudo y cuando has disfrutado de las vistas cientos de veces, 35 minutos constituyen un tiempo precioso para ponerse al día con el papeleo. El vuelo era tan corto que los auxiliares servían bebidas mientras el avión aún estaba despegando. Ellos podían moverse por la cabina, pero los pasajeros todavía llevaban puesto el cinturón. 20 minutos después de despegar, el avión alcanzó la altitud de crucero. Centro Aloha. Aloha 243. Nivelamos la nave a 240. Por fin los pilotos podían relajarse. Dime, ¿dónde está la estación del Servicio Nacional de Meteorología? ¿Es la que se encuentra en la vieja torre? El tiempo era perfecto para volar y todo se desarrollaba como de costumbre. ¿Qué ha sido eso? Tenemos que bajar. Hemos perdido presión. Vi un resplandor muy brillante y... Todo lo que veía en el avión estaba siendo succionado al exterior. Esto fue lo que sucedió. Una descompresión explosiva había arrancado 35 metros cuadrados de fuselaje. Estábamos en medio de una ráfaga de viento tremenda que soplaba con una fuerza increíble. Un montón de cosas fueron succionadas. Teníamos el pelo de punta, así. Todo el mundo estaba en sus asientos, excepto las azafatas. Vi a una caída en el pasillo. Vi su cabello al viento y vi sangre. Y nada más. Jane Sato Tomita había recibido el impacto de varios escombros en la fila 2. La fuerza de la explosión arrojó a Michelle Honda al suelo a la altura de la fila 15 y no había ni rastro de C.B. Lansing. Torre, yo tomaré el control. No te oigo. Tan solo habían pasado unos segundos desde la explosión. El ruido del viento hacía imposible la comunicación entre los miembros de la tripulación. No te oigo. Hemos perdido presión. En ese momento, por primera vez, comenzaron a intuir lo que había sucedido. Sobre una amalgama de escombros se veía el cielo azul donde antes estaba el techo del avión. Las primeras 5 filas habían quedado completamente descubiertas a ambos lados del aparato. El peligro inicial de ser succionados hasta el exterior había pasado, ya que para entonces todo el avión se encontraba completamente despresurizado. Pero los pasajeros aún no estaban a salvo. Faltó poco para que mi compañero de asiento se saliera del avión, porque en aquel momento solo quedaba el suelo. No había ni paredes ni techo, así que le sujeté. El frío y la privación de oxígeno pueden resultar letales. Imaginen la escena que debió vivirse allí arriba. El techo del avión estaba roto. Los pasajeros no podían obtener oxígeno adicional porque los conductos que los suministraban habían desaparecido. Y a una altitud de 7.300 metros y con muy poco que respirar, pronto quedaron incapacitados. La disminución de los niveles de oxígeno se conoce como hipoxia. Si una persona permanece a esa altitud durante un periodo de tiempo prolongado, va perdiendo sus facultades físicas. Además, puesto que el techo del avión había desaparecido, dentro de aquella cabina soplaban vientos más fuertes que los de un huracán, pero los pasajeros vestían la indumentaria apropiada para la primavera en Hawái, no para soportar temperaturas de 45 grados bajo cero. De permanecer a 7.300 metros de altura, aquella gente moriría. Sobre el Océano Pacífico se desarrollaba un drama extraordinario. A una altitud de 7.300 metros, una explosión a bordo de un Boeing 737 con destino a la isla hawaiana de Oahu había arrancado 35 metros cuadrados de fuselaje de la nave, dejando a los pasajeros a la intemperie en medio del cielo. La cabina se despresurizó y se quedó sin suministro de oxígeno de emergencia. A menos que descendieran rápidamente hasta una altitud donde pudieran volver a respirar, los pasajeros morirían. El capitán Bob Schonsteimer tomó el mando de la nave que hasta el momento estaba en manos de la primera oficial Mimi Tompkins e inició un descenso de emergencia. El avión cayó 1.200 metros por minuto y su velocidad aumentó a más de 500 kilómetros por hora.
Mientras el aeroplano se precipitaba hacia cotas más bajas, los pasajeros tuvieron que hacer frente a una nueva amenaza. Los escombros les impedían ver la cabina del piloto y cuando el aeroplano se partió, el morro cayó casi 1 metro. Únicamente las estrechas barras que discurrían por el suelo mantenían unido el aparato. El suelo se estaba combando y se veía que el avión se doblaba por la mitad. Michel Honda no podía avanzar lo necesario para ver si los pilotos estaban vivos o muertos, de modo que trató de establecer contacto con ellos a través del intercomunicador. ¿Alguien me oye? Pero los cables estaban cortados. Mientras trataba de avanzar para llegar a la cabina, alguien le preguntó lo único a lo que no podía responder. ¿Tenemos piloto? No lo sé. ¿Tenemos piloto? No lo sé. ¿Saben pilotar un avión? El pánico debió apoderarse de los pasajeros cuando la azafata hizo la pregunta que ninguno de ellos deseaba oír. ¿Saben pilotar un avión? Mientras la primera oficial Mimi Tompkins trataba de avisar al control de tráfico aéreo de Honolulu. Los registros de la grabadora de voz de la cabina a la caja negra, analizados posteriormente por los investigadores de accidentes, aportaron una serie de datos asombrosamente precisos sobre lo que sucedió. El punto más cercano donde podían intentar el aterrizaje era la isla de Maui, pero el aeropuerto Kahului se encuentra entre 2 montañas volcánicas. Entre ellos y la seguridad se interponía una cumbre de 3.000 metros de altura. Para llegar desde el punto de la explosión hasta el aeropuerto Kahului, el piloto tenía que realizar una delicada maniobra con el fin de evitar la elevación del terreno. ¿Lograría el frágil aeroplano soportar la presión que implicaba un cambio de rumbo o la de un aterrizaje si conseguía alcanzar el aeropuerto? ¿Y cómo podrían sobrevivir quienes viajaban a bordo? Jane Sato Tomita estaba casi inconsciente. Howard Kitaoka le tomó la mano y la estrechó con la suya. Únicamente cuando Jane le respondió con el mismo gesto supo que seguía viva. No sé con seguridad si estaba consciente, pero logré apretarle la mano. Y ella me respondió estrechando la mía. Nos quedamos así un buen rato. En un momento así, el mero hecho de estrechar una mano es realmente emotivo. Aloha 243. ¿Me reciben? Mimi Tompkins no lograba comunicarse con el control de tráfico aéreo de Honolulu, por lo que cambió la frecuencia de la torre del aeropuerto Kahului de Maui. Torre de Maui. Aloha 243. Torre de Maui. Aloha 243. Aquí, Torre, ¿puede repetir sus datos? Aloha 243. Nos disponemos a aterrizar. 3 minutos después de la explosión, la tripulación logró establecer contacto radiofónico con tierra firme. Estamos despresurizados. Tenemos una emergencia. Aloha 243, indique su posición. Estamos al este de Point McKenna. Descendemos desde una altitud de 3.300 metros. Solicitamos autorización para aterrizar en Maui y la presencia de equipos de urgencias. ¿Parque de bomberos del aeropuerto? Tenemos un 737 de Aloha a unos 5 minutos de aquí, a unos 32 kilómetros. Aterrizará en la pista 02. Problema de descompresión. El piloto afirma que se trata de una emergencia. Gracias, Torre de Maui. Atención, atención. A todo el parque, tenemos una situación de emergencia en pleno vuelo. Es un 737. Está a 5 minutos, 32 kilómetros y se dirige a la pista 2. Hay personas a bordo, ignoramos si transporta combustible. En este momento tiene problemas de descompresión. Pista 2, pista 2. Aloha 243. Los equipos ya están en marcha. El avión se situó a 3.000 metros de altura y al oeste de la montaña. En ese momento el piloto redujo la velocidad y con la mayor suavidad posible comenzó a trazar el giro a la derecha para descender sobre Kahului. Los pasajeros comprendieron que debía haber alguien a los mandos de la nave. Poseo cierta formación como piloto y me di cuenta de que las alas estaban niveladas, paralelas a tierra. El avión no caía en picado, ni tampoco daba vueltas sobre sí mismo. Entonces pensé,
Tenemos una oportunidad. Mientras quienes se encontraban en tierra firme carecían de la información necesaria para saber a qué tipo de crisis se enfrentaban. El aeropuerto de Maui es pequeño y un avión de pasajeros en peligro pondría a prueba la experiencia de los equipos de bomberos. Al controlador aéreo le resultaba muy difícil escuchar al avión. Solicito verificación una vez más. El avión se rompe y su distintivo de llamada es el 243, ¿correcto? Habían pasado 4 minutos desde que se produjera la explosión y puesto que para entonces el avión volaba a una altitud menor, los pasajeros pudieron quitarse las máscaras de oxígeno. Además, la velocidad del aeroplano apenas superaba los 380 km por hora, por lo que el ruido del viento disminuyó lo suficiente para que los viajeros pudieran escucharse entre sí. ¿Quieres que pida algo más? No. Aloha 243. Parece que hemos perdido una puerta. Tenemos un agujero en el costado izquierdo del avión. Pero en la torre no se escuchó esa nueva información. Habían perdido el contacto con el avión y no captaban sus transmisiones. Aloha 243, ¿sigue ahí arriba? El problema era un mal funcionamiento de la radio, se trataba de algo aún peor. Aloha 243. Al no obtener respuesta del avión en apuros, el controlador temió lo peor. Aloha 243. Aloha 243, ¿sigue ahí arriba? Aloha 243, si sigue ahí, por favor, identifíquese. Afirmativo. Entendido, Aloha 243. Ya tengo su identificación. Todo listo para el aterrizaje. Viento 040 a 20 nudos. Por fin se restableció la comunicación, pero las dificultades de la tripulación no habían terminado. Cabina, ¿me escuchan? Mimi Tompkins intentó ponerse en contacto con la cabina de pasajeros por medio del intercomunicador, pero no obtuvo respuesta. Los pilotos ignoraban lo que estaba sucediendo tras ellos. El avión seguía en el aire y el capitán tenía que concentrarse en pilotarlo, sin saber con exactitud los daños que se habían producido en la parte trasera. Dile que necesitaremos ayuda para evacuar. De acuerdo. Torre de Maui, aquí Aloha 243. ¿Me escuchan en la frecuencia de la torre? Aloha 243, le escucho alto y claro, adelante. Vamos a necesitar ayuda. No podemos comunicarnos con los auxiliares de vuelo. Y necesitaremos asistencia para los pasajeros cuando aterricemos. De acuerdo, necesitarán una ambulancia, ¿correcto? Afirmativo. Durante el descenso, los pasajeros vivieron momentos de absoluto terror. El avión seguía temblando. Los portaequipajes se nos caían encima y había cables eléctricos volando y emitiendo terribles chasquidos. Aquello era un caos. Parecía como si el aparato fuera a partirse por la mitad. Y de repente surgió otro problema al que los pilotos tuvieron que hacer frente. Parece una reversión manual. ¿Qué? Parece que hay una reversión manual en los controles de vuelo. El piloto intuyó que los sistemas hidráulicos como la dirección asistida de un automóvil habían fallado. El armazón del avión se hallaba sometido a una gran presión. Tenían que aterrizar lo antes posible. ¿Podemos mantener la altitud? La tripulación temía que la instalación eléctrica o cables de control decisivos hubieran sido seccionados e ignoraba si alguna de las partes vitales del avión sufría daños. Intentemos volar con el tren de aterrizaje desplegado. De acuerdo, adelante. En el cuadro de mandos hay unas luces que indican si el tren de aterrizaje se ha desplegado correctamente o no. El principal funcionó con normalidad, pero la luz correspondiente al tren de aterrizaje del morro no se encendía. Lo último que deseaba el piloto, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones en que se encontraba aquel avión, era quedarse sin tren de aterrizaje en el morro, porque cuando la parte delantera del aparato impactara contra la pista, el avión se partiría. Y probablemente los depósitos de combustible se romperían, lo que podría dar lugar a una explosión y a un incendio terribles. Tras un segundo intento de desplegar el tren de aterrizaje del morro, la luz seguía apagada. Pero la comunicación por radio era tan mala que la torre aún estaba tratando de asimilar la crítica situación. Aloha 243, solo quería verificar que necesitan una ambulancia, ¿es correcto? Siguen sin comprender lo que pasa. Afirmativo. Entendido. ¿Cuántos heridos calculan que hay? No tenemos ni idea. No podemos comunicarnos con los auxiliares de vuelo. De acuerdo, ya hay una ambulancia en camino. Es posible que no tengamos tren de aterrizaje en el morro. Bob Schonheimer tuvo que tomar una decisión vital. Debía esperar a la confirmación de que el tren de aterrizaje se había desplegado o aterrizar de todos modos.
Según los manuales, en un caso así los pilotos deben sobrevolar el aeropuerto para que los controladores del tráfico aéreo comprueben el estado del tren de aterrizaje y les comuniquen si pueden o no contar con él. A continuación, los pilotos vuelan alrededor del aeropuerto, inician la aproximación y luego aterrizan. Pero con un avión que podría romperse en cualquier momento, dicha opción era totalmente inviable. Dile que tenemos problemas, pero que aterrizaremos de todos modos, incluso sin tren de aterrizaje en el morro. No obstante, deben saber que según nuestros indicadores ese tren de aterrizaje no se ha desplegado. Aloha 243. El viento ahora es 050. Los equipos de emergencia están en posición. De acuerdo. Han de saber que no tenemos tren de aterrizaje en el morro. Vamos a aterrizar sin él. Entendido. Si necesita otro tipo de asistencia, comuníquenoslo. Necesitamos todo el equipamiento que tengan. Maui no es el mejor lugar para aterrizar con un avión en mal estado. La costa norte de la isla está muy expuesta y se encuentra en plena trayectoria de los vientos alisios. Colóquense en posición para un aterrizaje de emergencia. Agachen la cabeza y protéjanse con los brazos. Cualquier tipo de turbulencia en pleno vuelo hubiera sometido a una gran presión a la parte delantera del avión y existían muchas probabilidades de que la cabina del piloto se separara del resto del fuselaje. Aquello hubiera sido una catástrofe, pues habría supuesto la pérdida del avión. El aeropuerto ya estaba a la vista, pero Bob Schonsteimer aún tendría que tomar más decisiones críticas. Empezó disminuyendo la velocidad del avión para aterrizar. Tratemos de colocar los alerones en 15. Los alerones de un avión son paneles deslizantes situados en la parte trasera de las alas. Para aumentar la elevación cuando la velocidad es más lenta hay que extenderlos durante el despegue y el aterrizaje. ¿El control es más fácil con los alerones arriba? Sí, vuelve a ponerlos en 5. ¿Puedes darme una velocidad variable para un aterrizaje con alerones en 5 grados? No hay dos aterrizajes iguales. Los pilotos han de tener en cuenta infinidad de factores. La velocidad y dirección del viento, los pasajeros y el combustible que transportan y la longitud de la pista de aterrizaje que tienen ante sí. ¿Quieres que baje los alerones cuando aterricemos? Sí, pero solo después de tocar tierra. De acuerdo. Mediante una complicada fórmula se calcula la velocidad de aterrizaje segura, e incluso en el punto culminante de una crisis como esta, los pilotos han de recurrir al manual. Los alerones harán las veces de freno si se despliegan una vez que el aparato toque tierra, pero si la operación se realiza antes, toda la estructura del avión se vería sometida a una presión que podría hacerla a pedazos. Recordemos que los pilotos no estaban entrenados para actuar en una situación como esta y al faltarles el techo de la nave, se convirtieron en meros pilotos en pruebas. Los efectos aerodinámicos del avión eran muy diferentes de aquellos a los que estaban acostumbrados, de modo que tuvieron que manejarlo dejándose guiar por su instinto. Según los cálculos que efectuaron, la velocidad de aterrizaje segura teniendo en cuenta la longitud de la pista de Kahului era de 152 nudos, 282 kilómetros por hora. Pero a medida que el avión perdía velocidad resultaba más difícil controlarlo, de modo que el piloto tuvo que tomar otra decisión crucial: acelerar para mantener el control del aparato. Aquello significaba que llegaría a la pista de aterrizaje más rápido de lo que debía, pero a juicio del capitán, pese a todo, esa seguía siendo la mejor opción. Me dio la sensación de que la velocidad a la que nos acercábamos a la pista de aterrizaje era muy alta. No sé, no me pregunten a cuántos kilómetros por hora íbamos porque no lo sé. Pero en comparación con otros aterrizajes me pareció que avanzábamos muy rápido. Los equipos de rescate por accidentes se dispusieron a enfrentarse al peor de los escenarios. A tal velocidad y sin tren de aterrizaje parecía inevitable que en el momento en que el avión tocara tierra el combustible se prendiera, dando lugar a un catastrófico incendio. En aquellas condiciones, sin tren de aterrizaje en el morro, la decisión de tomar tierra pudo ser la sentencia de muerte de todas las personas que viajaban. Habían pasado 12 terribles minutos desde la explosión y algunos pasajeros estaban convencidos de que no lograrían salir vivos de allí. Pensé que acabaría en el agua donde me comerían los tiburones. Entonces vi la montaña, pero jamás creí que lograríamos salvarla. Solo sabía que nos estrellaríamos contra ella. Después, cuando vimos por fin el aeropuerto, pensé que moriría quemada, porque el avión se incendiaría al chocar contra la pista de aterrizaje. De repente llegó la noticia por la que los pilotos habían estado rezando. El tren de aterrizaje está afuera. Llama para comunicar que el tren está fuera. Estupendo, gracias. Aloha 243, para su información vemos el tren de aterrizaje desplegado. Está desplegado. ¿Quieres que coloque los alerones en 40? ¿Te ayudo? No, cuando estemos en tierra. Los pilotos habían tenido que tomar decisiones críticas, se jugaban la vida. En cuestión de segundos descubrirían si fueron las correctas.
Michelonda estrechó contra su cuerpo a su compañera herida. Se acercaba el momento definitivo. Los pasajeros se consolaban unos a otros en lo que podían ser sus últimos momentos de vida. Junto a mí estaba sentada una mujer. Su esposo se encontraba al otro lado del avión, una fila más atrás. Y los vi estirando el brazo, intentando que sus dedos se tocaran para despedirse. Fue un momento realmente emotivo para mí. Entonces supe que iba a morir, porque les vi despidiéndose. Lo que más me reconfortó fue saber que mi esposa y mis hijos sabían lo que sentía. Eso fue un gran consuelo. No necesitaba decirles nada más. Ni os quiero o me preocupa lo que os pase, porque sentía que ya había dicho todo eso. Aunque el tren de aterrizaje delantero se había desplegado, la tripulación del avión seguía sin saber si se encontraba en buenas condiciones o si se desplomaría en el momento del aterrizaje. De no resistir el peso de la nave, 40.000 kilos de avión moviéndose a casi 320 kilómetros por hora acabarían estrellándose de frente contra el pavimento. Inversión. Vale. Inversor del empuje. Aloha 243, apague el motor donde está. Sí. Todo está bien, el tren de aterrizaje resistió. Los coches de bomberos ya están en camino. Estupendo. Apágalo. ¿Sí? Sí. Dios. Viendo estas extraordinarias imágenes grabadas momentos después del aterrizaje, resulta difícil comprender la extensión de los daños que sufrió el avión. Terminaba de completarse una evacuación de emergencia de los pasajeros que resultaron ilesos, pero aún había que ayudar a salir del aparato a otros que sí estaban heridos. Es asombroso que el 737 lograra mantenerse en el aire durante aquellos aterradores 13 minutos. El capitán Schonsteimer recibía los agradecimientos de los pasajeros que tan solo unos minutos antes estaban convencidos de que iban a morir. Poco a poco la tensión se fue desvaneciendo. Le dije, sí, tío. Eso fue todo. El piloto hizo un trabajo extraordinario. Patricia Aubry abrazaba a su heroína Michelonda. Estaba llorando. Evidentemente había sido una experiencia muy traumática para todos. Fue horrible mirar el avión y ver a toda esa gente sangrando. Yo me tocaba el cuerpo y pensaba, estoy aquí, no puedo creer que siga viva. Aquel último impulso de cambiar de asiento le salvó de resultar herida, puede incluso que de morir. Algo me decía que no me sentara allí. No tenía una buena razón para trasladarme, pero mi ángel guardián me dio un golpecito en el hombro y me dijo que me moviera. Un último y desesperado recuento de los pasajeros hecho por Michelonda confirmó los peores temores de la tripulación. Cebe Lansing, la veterana que llevaba 37 años volando con la compañía, había desaparecido. Enseguida se inició una búsqueda en la parcela de océano sobre la que tuvo lugar la explosión, pero no se encontró su cuerpo y tampoco restos del avión. Jane Sato Tomita comenzaba a recuperarse. 7 pasajeros estaban heridos de gravedad. La peor lesión era una fractura de cráneo. Pero ¿cómo logró sobrevivir el resto? En el momento de la descompresión, únicamente sus cinturones marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. De repente escuchamos un ruido tremendo y aquello se partió. Yo creí que habíamos saltado por los aires, pero todos teníamos el cinturón abrochado, o al menos la mayoría, pues de lo contrario habríamos perdido a más gente. Pero hubo algo más. En el momento clave, los fuertes vientos tan característicos de Maui dejaron de soplar.
Me sorprendió mucho ver que faltaba la parte delantera del fuselaje. Lo gracioso de todo esto es que cuando el avión comenzó a aproximarse al aeropuerto no había viento. Estoy seguro de que si hubiera soplado el viento, el aparato no lo habría conseguido. Se hubiera partido en 2 pedazos. Es un milagro. Un verdadero milagro. Este episodio es uno de los eventos más importantes de la historia de la aviación. Ningún avión ha conseguido aterrizar con daños de esa envergadura. Lo único que mantenía la cabina de mando unida al resto del fuselaje eran las barras que discurrían por el suelo. Aquella gente básicamente pendía de un hilo. Efectuando un minucioso estudio del fuselaje, los investigadores trataron de determinar los motivos por los que la estructura del avión permaneció de una pieza. El factor decisivo resultó ser la localización precisa de la explosión. El hecho de que los daños se localizaran en la parte superior del avión les salvó. El morro se estaba cayendo, pero estas barras mantuvieron el aparato de una pieza, soportando una gran tensión. Gracias a ellas, aunque estuvo a punto de partirse, la estructura conservó su solidez. Si estos daños se hubieran producido en el suelo, el morro habría ejercido una presión excesiva sobre toda la estructura, que hubiera terminado combándose y rompiéndose. Fue una gran suerte que la zona más afectada fuera el techo de la nave. Pero ¿cómo es posible que el techo de un avión salte por los aires de repente? A la Comisión Nacional de Seguridad del Transporte, o NTSB, se le encomendó la tarea de descubrir lo que había pasado. Los investigadores consultaron los registros del avión, algo como el historial de servicio de un automóvil, y las sospechas recayeron en el propio aeroplano. La mejor prueba para saber lo que sucedió, la sección del fuselaje que faltaba, se encontraba en el fondo del Océano Pacífico. Pero uniendo cuidadosamente las pistas de que disponían, los investigadores confiaban en resolver uno de los accidentes más espectaculares de todos los tiempos. En los 38 años que habían pasado desde su lanzamiento en 1967, se vendieron más de 5.000 Boeing 737. Cada 5 segundos un 737 despega en algún lugar del mundo. El avión del accidente era el número 152 de una línea de producción entregada en mayo de 1969. Habían sido diseñados para una vida útil de 20 años y 75.000 vuelos. Sin embargo, este en concreto superó con creces esa cifra, aunque muchos de sus trayectos fueron de corta duración. Su fuselaje estuvo sometido a constantes tensiones debido a la presurización. El fuselaje de los aviones respira, es decir, se expande y contrae en función de la altitud. Cuando se encuentra en el suelo está contraído y cuando asciende hasta una altitud de 7.300 metros se expande. Así pues, el avión se halla sometido constantemente a ciclos de expansión y contracción debido a la presurización. Dichos ciclos debilitan la estructura a lo largo de un dilatado periodo de tiempo y a tenor del historial de este avión, el hecho de que tuviera ciclos muy altos probablemente influyera en el debilitamiento de la estructura del fuselaje. Dado que son miles los 737 que suben a los cielos cada día, los investigadores tenían que averiguar con total seguridad lo que hizo explotar a este. En Washington, Distrito Federal, se encontraba Jim Wildy, uno de los miembros de la NTSB que trabajaban en el caso. Su experiencia como metalúrgico resultó crucial. Recibí una llamada en medio de la noche, serían las 2 de la madrugada. Era mi jefe, me dijo que se había producido un accidente en Hawái y que estaban formando un equipo de investigación, de modo que me subí a un avión y me desplacé hasta la isla. Jim tomó muestras del fuselaje restante y en el laboratorio descubrió algo apenas perceptible a simple vista. Minúsculas grietas como estas junto a los orificios donde habían estado los remaches. Para averiguar cómo habían llegado allí esas grietas, había que remontarse a los orígenes del avión, al ensamblaje del Boeing 737. Los aviones se construyen uniendo diversos paneles independientes. En las zonas en las que dichos paneles se superponen se emplea un potente adhesivo llamado epoxi para unirlos. Los remaches sujetan los paneles mientras que la resina de epoxi se endurece. En el avión de Aloha había una reveladora decoloración en la parte interior de la zona donde los paneles se superponían. Allí estaba la pista decisiva. Este material negro es el adhesivo que se utilizó para unir las 2 placas. El material blanco que se ve aquí son los daños provocados por la corrosión en la capa superior del fuselaje, que es de aluminio. En un principio lo que se pretendía era canalizar la presión que trataría de separar una plancha de otra a través de las zonas donde se aplicó el adhesivo y no a través de los remaches. Evidentemente, en el momento en que esto se despegó, toda la presión fue a parar a los remaches, especialmente a esta fila. Y pensamos que fue esta hilera la que presentaba las grietas por desgaste, la que al final hizo que la estructura del techo del 737 de Aloha se abriera.
Los archivos revelaron que Boeing advirtió a las líneas aéreas, incluida Aloha, de que algunos 737 de los más antiguos habían dado problemas. Si el epoxi no se aplica a la temperatura exacta o si los paneles tienen humedad o polvo, esas soldaduras por adherencia pueden resultar defectuosas. En esas notas de aviso y boletines de servicio, algunos emitidos incluso 15 años antes, Boeing explicaba el peligro. El clima de Hawái, con ese aire húmedo y extremadamente salino, contribuyó a la corrosión. Pero en lugar de mantener los aviones en tierra para un examen del morro a la cola, Aloha enviaba a sus inspectores a hacer revisiones esporádicas, frecuentemente por la noche, cuando el nivel de atención de quienes se encuentran de servicio disminuye y es necesario trabajar con luz artificial. Estas grietas pasan desapercibidas y entonces el avión se convierte en una bomba de relojería en marcha. Había otros problemas. Los boletines de servicio de Boeing y lo que se denomina directivas de aeronavegabilidad emitidas por la Administración Federal de Aviación con frecuencia son difíciles de comprender. Las directivas de aeronavegabilidad son muy complejas y están redactadas como un documento legal. Aloha necesitaba a alguien que pudiera leer aquellos documentos y traducirlos a un lenguaje más sencillo para los mecánicos, los operarios, pero nunca lo hicieron. Un avión que había trabajado tan duro asistido por mecánicos que no comprendían completamente las instrucciones estaba condenado al desastre. Para entonces los investigadores creían saber por qué el avión perdió la parte superior, pero ignoraban cómo. Tomé un avión para regresar de Hawái a Los Ángeles y mientras estaba en el aire recibí un mensaje. Me comunicaban que teníamos que entrevistar a una pasajera que al parecer había visto una grieta cuando subía al aeroplano siniestrado. Usted vio algo al subir a este avión y se lo comentó a su compañera de habitación. Cynthia Johnson. Sí, Cynthia, hábleme de ello. ¿Qué fue lo que vio? Pues a la derecha de la puerta, donde estaba la pintura blanca, había una grieta. Bueno, no era exactamente una grieta, pero el metal de la puerta superior se había separado del de la parte inferior. Se lo iba a decir al auxiliar de vuelo, pero estaban muy ocupados. Teníamos que ocupar nuestros asientos. Claro, y supuso que sabían lo que hacían y que después de todo era su avión. No quería armar un escándalo. Por supuesto, claro que no. La testigo vio una grieta en esta zona y encontramos fisuras por fatiga hasta este punto. Esta es la línea en la que se unieron ambas grietas. Al hacerlo, una pieza cayó y se desprendió y la otra salió volando y cayó por el lado derecho. Pero algo seguía sin encajar. Boeing diseñó el 737 y otros de sus aviones para que nunca sucediera algo así. Todo el interior del fuselaje del avión está recubierto por unas placas de 25 centímetros llamadas flejes, cuya misión es reforzar la estructura y controlar cualquier posible rotura. Si apareciera una grieta, tan solo debería extenderse hasta el siguiente fleje antes de desprenderse en un ángulo de 90 grados. De ese modo, aunque exista un agujero en el avión, actuará como válvula de seguridad. El objetivo de los flejes es confinar cualquier tipo de desgarro o grieta que aparezca en la cubierta superior del fuselaje a una superficie cuadrada de 25 centímetros. Si permites que la fisura vaya más allá de esa parcela, podrían peligrar secciones más extensas del fuselaje y hacerlo reventar. Ese cuadrado de 25 centímetros permite una descompresión controlada y limita los daños estructurales a una zona muy pequeña. Entonces, ¿por qué falló en este caso la válvula de seguridad? La NTSB pensaba que había tantas grietas en el fuselaje que simplemente se unieron atravesando los flejes. El avión de Aloha era único en varios aspectos. En primer lugar, por el modo en que operaba, realizaba vuelos muy cortos, así que se sometía a un gran número de ciclos de presurización y los remaches experimentaban una presión intermitente. En segundo lugar, al separarse las placas, toda la presión recayó sobre los remaches. Eso hizo que las grietas se unieran y que el techo se desprendiera del avión. ¿Pero era esa la respuesta final sobre lo que le sucedió al vuelo 243? Poco después surgió una nueva teoría que podría arrojar nueva luz sobre aquel dramático suceso. Matt Austin es un ingeniero que vive en Honolulu. La historia del vuelo 243 le consterna al tiempo que le fascina. Vuelo con regularidad en Aloha Airlines y había estado a bordo de ese avión una semana antes de que perdiera el techo. Matt comenzó su propia investigación inspeccionando al detalle las 4.000 páginas de pruebas y fotografías reunidas durante la investigación oficial.
Soy un experto en dinámica de explosiones, en la forma en que hacen explosión los recipientes a presión, en lo que causa dichas explosiones y en el modo en que se extienden las grietas cuando comienzan a abrirse. En el caso del accidente de Aloha, la industria aeronáutica basaba su investigación en la teoría de que fue un fallo estructural del avión. Yo, en cambio, decidí analizar lo sucedido tomando como punto de partida un fallo de presión de la nave. Mientras revisaba las pruebas, se planteaba sin cesar una pregunta. ¿Por qué C.B. Lansing salió volando del avión y no le sucedió lo mismo a su compañera Jane Sato Tomita? Jane se encontraba más adelante que C.B. en el momento crucial. Jane estaba en la fila 2 y C.B. en la 5. La NTSB cree que la separación del techo comenzó cerca de la fila 3. Según los testimonios de los pasajeros recabados poco después del incidente, C.B. Lansing salió despedida hacia arriba y hacia la izquierda, no hacia adelante. Yo estaba en el pasillo, a la derecha, y cuando levanté la mirada de mi revista, vi unas piernas que subían y se movían hacia la izquierda, por detrás de la primera clase. Desde donde yo estaba, si el morro terminaba en la fila 12, esto sucedió en la 11. Las pruebas forenses sugieren otro posible escenario. Michael Sweet, ex policía, es ahora un especialista en el análisis de salpicaduras de sangre. Estudiar las manchas de sangre de las escenas del crimen puede ayudar a meter entre rejas a un asesino o a poner en libertad a los inocentes. Michael examinó las fotografías oficiales del fuselaje del 737. Esta es una fotografía ampliada del lado izquierdo del aeroplano. La parte delantera estaría aquí, y hay algo que sospechamos podría tratarse de una mancha de sangre, y que presenta una forma muy peculiar. A la derecha, junto a la ventana. Aquí. ¿Podría esa mancha ser el lugar en el que la cabeza de C.B. Lansing impactó contra el exterior del fuselaje? Así lo cree el analista. El hecho de que haya manchas de sangre en el costado del avión, en mi opinión, indica que la fuente de la que salió dicha sangre, en este caso, se encontraba momentáneamente atrapada cuando entró en contacto con el lateral del aparato. Este análisis tan solo sugiere que estaba atrapada, pero no explica cómo o por qué. Matt Austin cree tener la respuesta. El 28 de abril de 1988, un Boeing 737 propiedad de Aloha Airlines en Hawái sufría una descompresión explosiva en pleno vuelo. Por increíble que parezca, logró aterrizar entero tras perder únicamente a un miembro de su tripulación. Los investigadores culparon del siniestro al desgaste del metal debido a un mantenimiento mediocre. Pero pronto surgió una polémica teoría que ponía en entredicho al menos parte de la cadena de sucesos. ¿Y si se hubiera abierto un agujero de seguridad tal y como estaba previsto, pero directamente sobre el auxiliar de vuelo? Matt Austin cree que C.B. Lansing fue succionada por dicho agujero y quedó atrapada en él bloqueándolo momentáneamente. Todo el aire que trataba de escapar no tenía ningún sitio a donde ir, por lo que se concentró hasta dar lugar a un enorme pico de presión. Y eso fue lo que hizo saltar por los aires el techo del avión. Lo que Matt describe se conoce como golpe de ariete. En términos científicos, el aire es fluido, como el agua, y en una bañera se puede demostrar fácilmente en qué consiste el fenómeno. El agua escapa por el desagüe. Si acercamos el tapón al agujero, será succionado de inmediato y creará una fuerza, que es un ejemplo muy sencillo de golpe de ariete. Matt cree que este fenómeno, a una escala descomunal, provocó el accidente. Es muy trágico, pero si no observamos las pruebas forenses que quedan atrás, no comprenderemos exactamente lo que provocó la descompresión explosiva y posiblemente tampoco podremos evitar que la desgracia se repita. La NTSB afirma que la teoría del golpe de ariete es válida desde el punto de vista científico, pero para ellos las pruebas siguen indicando algo mucho más simple, un fallo casi simultáneo en muchos de los puntos débiles del avión. Las investigaciones de la Comisión de Seguridad nunca se han cerrado por completo y siempre tendremos en cuenta cualquier nueva información que aparezca. Con respecto al accidente de la Aloha, no hemos cambiado nuestra causa probable. Nos quedamos con la causa tal y como la determinamos en el año 88. Puesto que nunca se encontraron las pruebas físicas determinantes, probablemente jamás llegará a saberse qué sucedió a bordo en el preciso instante de la explosión. La mayor parte de las culpas recayeron sobre la dirección de Aloha Airlines por su mediocre sistema de mantenimiento. La NTSB exigió a la Administración Federal de Aviación que se esforzara más por garantizar el cumplimiento de las directrices de mantenimiento.
Boeing ya había realizado mejoras en su proceso de fabricación para evitar que el compuesto adhesivo se contaminara tan fácilmente. Lo que sucedió en el vuelo 243 hizo mucho más seguros los desplazamientos aéreos. Poco después, el Congreso aprobó el Acta de Investigación para la Seguridad de la Aviación. El accidente tuvo una repercusión muy profunda en la industria de la aviación y en la forma de actuar con respecto a los aparatos más antiguos. Modificamos el modo en que supervisamos su envejecimiento, las inspecciones a las que los sometemos y, por supuesto, la forma de fabricarlos. Ahora empleamos procesos distintos. Este accidente fue decisivo para la historia de la aviación. Aquellos aterradores 13 minutos también dejaron su huella en los supervivientes del vuelo 243. Tuve que someterme a una terapia para curarme porque a partir de entonces las clases de vuelo me daban pánico. Dicen que cuando uno se cae de un caballo debe volver a subirse de inmediato y es cierto, pero decirlo es infinitamente más fácil que hacerlo. También Patricia Aubry tuvo que hallar un modo de enfrentarse a los recuerdos, y lo que hizo fue visitar la misma parcela de espacio aéreo en la que vivió aquella pesadilla. Volé acompañada de mi psicólogo. Me sometí a un proceso al que llaman desensibilización, en el que te obligas a enfrentarte a tu miedo. Y lo haces cuantas veces sea necesario hasta que dejes de experimentar reacciones negativas. Antes de que aquello me sucediera, cuando me pasaba algo malo decía, odio la vida. Pero ahora sé que no es cierto, que puedo soportarlo todo. Afrontaré cualquier contratiempo, pero prefiero estar viva. Existe otro legado de aquel desgraciado día. El océano jamás devolvió el cuerpo de Zebe Lansing. En honor de la veterana auxiliar de vuelo se plantó un jardín en el aeropuerto de Honolulu, bajo el gran cielo hawaiano donde pasó la mayor parte de su vida y donde la perdió de forma tan repentina.